Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Hoy tenemos, voy a decir, mi tema favorito, porque vamos a hablar de crianza. Es que ¿habrá algo más importante que los niños y niñas que nos rodean, los que son nuestros, los que son ajenos? ¿Cómo podemos hacer para cuidar su emocionalidad y construir esos pilares que son centrales para convertirnos en adultos viables, amorosos, gentiles, que somos un aporte para la sociedad, que somos un buen partner en una pareja? Esas cosas no se hacen así simplemente, y de hecho hemos descuidado tanto la infancia que creamos más bien adultos que tienen los otros problemas. Pues son distantes, les cuesta establecer relaciones, son poco empáticos. Es por eso que es tan apasionante el tema de la crianza y cómo los niños florecen cuando son vistos. Por eso vamos a hablar hoy con Andrea Cardemil, que es una experta en este tema, es escritora y acaba de sacar su último libro. También vamos a conocer más sobre los trastornos de la conducta alimentaria en el marco del Día de la Prevención justamente de estos trastornos, y en un momento en que sabemos las redes sociales han jugado exactamente en la dirección opuesta, amplificando el problema y generando muchos más trastornos en los niños y en las niñas. Este capítulo está fantástico, así que quédense con nosotros que aquí comenzamos Sanamente. Sabemos que algunas enfermedades dejan una cicatriz mucho más allá de esa que está en el cuerpo. Son unas huellas que nos acompañan por toda la vida. Y hoy queremos conocer dos de esas historias, la de Camilo y la de Carla. Son jóvenes que cuando eran niños enfrentaron un cáncer y hoy nos muestran cómo esta enfermedad finalmente no los definió, ¿no? Y les enseñó también a mirar con otros ojos la vida. Sus relatos son una invitación a hablar de salud mental, de resiliencia, de amor, de vínculos, de esperanza y cómo todo esto puede transformar la incertidumbre en una fuerza que se puede usar. Matías Sandoval habló con ellos y nos comparte estos testimonios. Yo soy Carla Nostroza Urbina, soy de San Fernando, actualmente tengo 27 años. Soy ingeniera en informática y tengo un diplomado en ciberseguridad. Bueno, yo soy Camilo Ignacio Aguilera Salvo, tengo 21 años, estoy estudiando psicología en la Universidad de Chile. Bueno, ahora ya por los estudios en realidad como que me limito principalmente como a jugar Play con los amigos nomás. Aunque sus historias son distintas, Camilo y Carla tienen algo que los une. Ambos son sobrevivientes de cáncer infantil. Mi diagnóstico es un teratoma ovárico recibado con metástasis pulmonar. A mí me lo descubrieron a los 9 años en San Fernando. Yo iba en cuarto básico y me acuerdo perfectamente la fecha porque alcancé a ir un día al colegio, que fue el 5 de marzo. Y fue súper complejo porque el mismo día, o sea, el día 6 de marzo fue cuando yo caí a urgencia. En la madrugada del 6 de marzo a mí se me paralizó todo el lado izquierdo. No lo sentía. No podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada, no podía mover ni siquiera el cuello. El cáncer me lo detectaron a los 12. Eso quiere decir que ya han pasado casi 10 años desde, como que me pongo a pensar y siento que no sé en qué momento pasó. Yo tuve un osteosarcoma ubicado en la tibia derecha, que bueno, el osteosarcoma es un tipo de tumor que se aloja en los huesos. El mío está ubicado en mi tibia derecha. Yo entraba, estoy en el Instituto Nacional, iba en séptimo básico en ese momento. Y claro, yo había empezado a tener un pequeño dolor en la pierna y como fuimos al consultorio ¿cómo se llama? El crecimiento. Porque ya a los 12, entonces uno pega el estirón a esa edad, la típica. Pero después un día el dolor como que, o sea, un día me quise levantar de la cama y el dolor no me dejaba apoyar la pierna. Una enfermedad que irrumpió en plena infancia, etapa en la que estuvieron acompañados por la Fundación Nuestros Hijos. De algo que me acuerdo de cuando me dieron el diagnóstico ya oficial, el traumatólogo me dijo ya los resultados de la biopsia tenía un cáncer, no me acuerdo si fue el traumatólogo o la oncóloga. Yo siempre he sido, hasta ese momento sobre todo, era muy bueno para guardarme mis sentimientos, lo que yo realmente pensaba o lo que yo realmente sentía en realidad. Entonces, claro, yo creo que fue más bien como un mecanismo de defensa porque
Yo ahora ya pensándolo en retrospectiva, no es que yo no haya sentido nada, sino que todo lo que sentía lo suprimía hasta el punto en el que explotó. ¿Qué cosas en específico sentí? No sé, rabia, pena, tristeza, sentimiento relacionado a la injusticia, ¿por qué a mí, por qué a otra persona? Culpa a lo mejor, ¿por qué le hago sentir eso a mi mamá? No lo sé. Pero yo creo que era un cúmulo de todo eso. Es una experiencia que está teñida por todos los estados posibles. Están todas las paletas de colores a nivel de emociones, de afectos. Y si yo creo que hay algún tono que tiende a primar más, es la incertidumbre. Nuestros niños, nuestros jóvenes van necesitando que desde nosotros, quienes vamos cumpliendo roles de cuidado y de contención, y cuando hablo de nosotros hablo de la sociedad completa, podamos darles la certeza y seguridad que hagan lo que hagan, está bien, porque lo que están haciendo es lo que pueden hacer, que no existe la receta perfecta. Y que lo más importante es que puedan y equivóquense todo lo que puedan. En medio de esa incertidumbre, los vínculos se van volviendo un hogar. Puentes que sostienen cuando todo se mueve constantemente. Solemos observar personas que han tenido que hiperactivar su alerta. Siempre atento. Un sistema en alerta puede funcionar de dos grandes modos: huida, arranco, o me defiendo, ataco. Entonces lo que nosotros solemos ver son personas que, independientemente de su edad, ya tienen hiperactivada una alerta en cualquiera de estos formatos, y eso implica que muchas veces me cuesta mucho encontrarme en un entorno de seguridad. Y ojo que para nuestro sistema nervioso autónomo la seguridad no es ausencia de amenaza. Fíjense lo que les voy a decir: seguridad es la posibilidad de conectarme con un otro. Y esa es un diamante para una persona que ha vivido situaciones tan críticas y sobre todo a tan temprana edad. Yo creo que esa experiencia de pasar la enfermedad con mi mamá, a nosotras nos hizo como querernos de otra manera. Yo no puedo vivir sin mi mamá. Para mí mi mamá es todo, porque la que dormía al lado mío en una silla era mi mamá. Mi papá después, como a los 3 años después, se fue de la casa. Entonces quedó mi mamá como mamá soltera. Mi mamá estuvo conmigo, mi mamá aguantó toda mi etapa de rabia, de pena, cuando no quería comer, cuando me tenía que pelar y yo lloraba por mi pelo, fue mi mamá. Mi mamá aguantaba así todo, cuando yo no quiero ir a hacerme las quimios porque tengo que ir, fue mi mamá. Entonces para mí mi mamá lo es todo. Y algo de lo que aprendimos como familia, como círculo cercano, con las redes de apoyo, aprendimos muchas cosas. Tanto para bien como para mal, pudimos conocer realidades, pudimos reconectar con nosotros mismos, tanto como a nivel interno. O sea, yo reconecté conmigo, con Camilo en esa época, y lo he seguido haciendo durante todos estos años. Al igual que también reconecté más con mi familia, nos hicimos un vínculo más fuerte. Entonces, claro, es una etapa de un aprendizaje tremendo. El cáncer deja marcas, algunas visibles, otras que se llevan por dentro. Huellas que acompañan, silenciosas, y solo logran sanar hasta que alguien ayuda a nombrarlas. Pasaron como 3 años o 4 años después que ya terminé las quimio y todo, que tenía mucha pena, yo no podía hablar del tema. A mí me preguntaban, yo estoy bien, nada más. Entonces yo decía, necesito sacar todo lo que tengo dentro porque tarde o temprano eso me va a jugar en contra. Y ahora que soy adulta, lo miro y digo, oh, fui valiente, porque yo cargaba una mochila muy grande. Yo, todas las semanas tenía resonancia y todas las semanas salían cosas más malas. Entonces yo decía, ¿cómo le digo a mi mamá que estoy cansada? ¿Cómo le digo que ya no quiero luchar? Pero después decía, no, tengo que hacerlo porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mi mamá después? Entonces como que tenía muchos conflictos internos y que me ha costado mucho como ir sanando y yendo a terapia. Yo creo que ha sido lo mejor que he podido hacer.
La salud mental es la capacidad de darme cuenta qué aguas estoy navegando. A veces puedo que navegue aguas, ¿cierto?, armónica y es un coro que suena maravilloso. Pero otras veces encallamos en un coro que no da en el tono, no da en la melodía y es un caos. Ya tener conciencia de eso es dedito para arriba. Entonces, en personas que han transitado tempranamente o en su juventud una enfermedad oncológica, ¿qué es lo que uno tiene que estar siempre muy atento? A que la capacidad de que el qué puedo hacer no sea siempre la misma receta. Que yo pueda darme la posibilidad de, ok, en este momento esto me sirvió, pero a lo mejor no necesariamente me va a servir en este o en este otro escenario. ¿Cómo es que podría hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo de una manera que me respete a mí y que sea consistente con lo que me está pasando? Pero entre esas cicatrices también hay aprendizajes, miradas nuevas que logran florecer donde antes hubo miedo, porque no son sus diagnósticos lo que los define, sino la forma con la que lo vivieron. La experiencia oncológica es una invitación a mirarme para cuidar con conciencia, con respeto al otro desde su experiencia. Y segundo, en la infancia y en la adolescencia es una invitación a disfrutar de la sabiduría de nuestros niños y jóvenes. Son verdaderas maestros de la vida. Es recordar que la humanidad está en la posibilidad de conectarnos y que la conexión se hace mirándonos a los ojos, oliéndonos, tocándonos, riendo, llorando, permitiéndonos sentir. En el fondo yo creo que el cáncer, al acercarme también a tantas realidades y al remover tanto dentro de mi mente, de mi cognición, de mi forma de ver el mundo, me ha ayudado a precisamente eso, cuestionarme y ser un poquitito y tener un poco más de pensamiento crítico con respecto a mis propias acciones o a mis propias vivencias. No soy una persona así que se pone a cuestionar todo, así como una onda media nihilista, no, para nada, sino que simplemente intento ver las cosas como, aunque suene cliché, con el vaso medio lleno. Yo, la verdad, como que si encuentro un problema, trato de abordarlo siempre de la manera más positivamente posible y nunca trato como de decir no puedo hacerlo. O sea, yo creo que con todo lo que ya he pasado, los problemas hoy en día para mí ya no son nada. Y eso es lo que trato como de hacer a lo largo de mi vida, o sea, de conformar una vida con sentido, de apoyar en lo social, de apoyar a mi familia, y ando en búsqueda de mi propósito. O sea, yo siempre he pensado que si estoy hoy en día viva es porque tengo un propósito y lo quiero encontrar. Hemos sido padres o madres. La conversación sobre crianza es una conversación habitual, sobre todo porque en general cuando nos encontramos con otro ser humano que viene de nosotros nos damos cuenta que no sabemos nada, que estamos tantas veces desorientados, además porque los hijos nos interpelan de una manera muy profunda, como que uno se ve en el niño, uno quiere algo del niño, sabe que no lo tiene que querer, pero igual inevitablemente lo busca. Y por lo tanto esas recetas planas que dicen como lo que hay que hacer es esto, difícilmente nos logran resolver el problema particular, porque somos individuos, los padres y los niños y niñas. Es por eso que hoy queremos hablar de un tema apasionante y es otra vez de crianza, pero con una nueva perspectiva. Estamos con Andrea Cardemil, que es psicóloga infantil, es una súper experta en estos ámbitos, tiene muchos libros, pero hoy queremos hablar de que es temperamento infantil. Y si a mí me pidieran una pequeña reseña, yo diría es un libro que te ayuda a entender la particularidad de tu hijo o de tu hija, que es algo que además primero hay que aceptar. Así que bienvenida, Andrea, gracias por estar en Sanamente. Muchas gracias. Quisiera saber, primero como para entrar, ¿qué es el temperamento? Temperamentos son las características biológicas de la personalidad. Nosotros nacemos con un temperamento. Podríamos decir que son las características del sistema nervioso. Cuán reactivo es y va a determinar cuánto necesitamos movernos para sentirnos bien, cuán intensas van a ser nuestras respuestas emocionales, cuán sensibles vamos a ser a los estímulos del medio,
Cuando tú dices las características biológicas de nuestra personalidad, ¿quiere decir que son cosas que vienen de paquete y que no se influencian por el entorno? Exacto. No tienen que ver con la crianza, con algo que hiciste o que no hiciste. Vienen desde el nacimiento. Ya. Pasa mucho, porque la vida es un misterio y Dios es un guionista, que las personas muy, muy tranquilas de pronto tienen un hijo súper hiperactivo. Las personas súper hiperactivas y súper sociales tienen hijos súper introvertidos. Y entonces, que yo antes decía como hay una primera etapa como de medio de aceptación, ¿no? Como de, ¿cómo ves tú en las consultas con las personas que te encuentras que los padres y madres estamos conscientes de que nuestro hijo no es nuestra expectativa y que lo que viene lo vamos a tener que comprender? Ujú. Yo creo que el proceso como de tomar conciencia de eso se va haciendo en la medida que el niño va creciendo. Lo más natural es que tú, al saber que vas a ser mamá o que vas a ser papá, empieces a soñar con ese hijo. Desde cómo va a ser, ¿será que se va a parecer a mí? ¿O se va a parecer a la mamá? O a nadie. O a A nadie. veces son súper Sí, originales. ¿será que le va a gustar hacer lo mismo que yo? Y no sé, por ejemplo, si a mí me gusta leer, quizás me voy a imaginar que le voy a comprar toda la colección de cuentos y que vamos a pasar tardes enteras leyendo. Es normal y quiero transmitirlo a los papás. Es normal que soñemos con nuestro hijo. Pero como dices tú, a veces los chiquitos nacen con características súper distintas a los papás. Entonces esta mamá que soñaba pasar horas leyendo cuentos con su chiquito, de pronto le toca un niño con altos niveles de actividad, que le cuesta estar quieto, que necesita mover su cuerpo para sentirse bien. Y si la mamá no toma conciencia de eso y no hace como el proceso de ajuste y sigue esperando que el niño pase 2 horas sentado, lo va a pasar mal. Entonces es ahí muchas veces que se va haciendo este proceso de yo esperaba esto, yo quisiera esto, mi hijo es así. Y mi hijo necesita quizás ir al parque. Ya. Y voy a poder leer con él 10 minutos. ¿Cómo puedo yo llegar más rápido al diagnóstico? Porque conozco muchos casos y te podría decir que el mío propio, en que uno se demora en entender que los niños necesitan otra cosa, en que te demoras en cambiar tu mirada y aprender a mirar desde el mundo de los niños. Entonces, ¿cómo podríamos un poco acortar esa ruta para muchos padres y madres que tienen mucha ansiedad? O sea, ¿cuáles son las primeras señales de que, mira, tal vez mi temperamento es distinto del de mi hijo? Qué buena pregunta. O sea, yo creo que primero empezar a hablar de estos temas, que se sepa que tenemos un temperamento y que nuestros niños pueden ser distintos a nosotros y por tanto necesitar y tener intereses distintos. El segundo es un concepto muy bonito que es sensibilidad parental, que tiene que ver con la capacidad de poder notar la conducta de los niños e interpretarla y responder acorde a ella. Entonces, independiente que yo tenga una idea, si yo veo que con lo que hago mi hijo no responde bien o le está costando, si tengo esa sensibilidad, yo voy a poder ajustar mi práctica, ¿ya? Y la sensibilidad es algo que debería estar porque sí. ¿Y si no la tengo? Y si no la tengo, me sirve mucho empezar a conectarme con mi hijo, aprender de la etapa del desarrollo, observarlo. Sirve mucho conocer, ¿ya? Porque cuando a ti te dicen, mira, es normal que haga pataletas en esta etapa, tú dejas de ver la pataleta como un comportamiento inadecuado. Pero para ese cambio de perspectiva, alguien te dijo, es normal. Entonces, en la crianza sí ayuda mucho a aprender. Algo que es muy difícil, diría yo, en este tiempo, es el tiempo en el que estamos. Porque vivimos muy, muy interpelados por la realidad, muy urgidos por la realidad, habitualmente haciendo competir muchas actividades paralelas. Las mujeres sabemos mucho eso además de manera específica, pero también los celulares, pero también cuánto duran los trabajos, pero también si se puede hacer teletrabajo. Y en ese espacio, lo que tú acabas de decir es como un poco un lujo, parar.
parar a mirar, a observar y a aprender. Ujú. Entonces, me encantaría saber qué le dices tú a padres y madres de estos tiempos para que puedan priorizar y darse el tiempo para hacer esto que tú estás invitando a hacer. Ujú. Estoy completamente de acuerdo contigo. No son tiempos fáciles. Yo trabajo, tengo 3 hijos y estoy metida, ¿no es cierto?, en este sistema. Pero eso no significa que sea lo adecuado. Entonces, creo que decir, bueno, está difícil por cómo estamos viviendo, entonces no importa cómo criamos, no es el camino. Y podemos empezar a hacer pequeños cambios, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos con los niños, yo escuché la otra vez una psicóloga que usó 2 conceptos que me gustaron mucho, como entrar modo presencia o modo como, ¿qué palabra usó? Eficiencia. Me hizo tanto sentido porque de repente estamos con los niños, entonces estamos jugando, ¡oh! No respondí el mail. Ya, un segundo, y respondo el mail. Y después digo, ya, ¿y en qué estamos? ¡Ay! El pollo, ¿no? Y uno está así, en verdad no estás en ninguna parte. Entonces, de pronto, el poco ratito que estamos con los niños, decir, me voy a poner modo presencia, sean 5 o 10 minutos, voy a alejar el celular y voy a estar ahí, ayuda un montón. No necesitamos el día completo, Que no tenemos, además. que no siempre se tiene, pero sí como la toma de conciencia. Es que yo en verdad creo que en el momento en que te das cuenta de las cosas, puedes actuar de manera distinta. El problema es cuando estás En la moledora de carne. en la moledora de carne. Oye, ya, entremos un poco en el detalle. Una buena señal, por lo tanto, para darme cuenta que tal vez nuestros temperamentos no son exactamente parecidos, es cuán difícil me es la cotidianeidad, ¿no? Si me enojo mucho como padre o como madre, si grito, si respondo mucho, o si el niño reacciona mucho, también puede ser una buena señal para decir, mira, tal vez hay algo que tengo que mirar. Sí, Podría ser efectivamente. Cuando hay mucho roce, cuando permanentemente esperas que tu hijo actúe de una manera y tu hijo no actúa de esa manera, ahí eso podría ser una señal de quizás le estoy pidiendo más de lo que puede dar o le estoy pidiendo que actúe de maneras que le resultan poco naturales a como es. Ya. Entonces, acá tú en el libro describes una cantidad como de escenarios, como haces como una tipología, ¿no? de los cruces y las posibilidades que hay. ¿Por qué me sirve leer el libro, identificar cuál es el temperamento de mi hijo más claramente? Bueno, en el libro yo explico lo que es el temperamento y describo 9 rasgos, ¿ya? Y en cada uno de estos rasgos, tanto los niños como nosotros, podemos puntuar alto, medio o bajo. Entonces, en la medida que yo voy leyendo el rasgo y voy viendo en cuánto puntúa acá, voy comprendiéndome y también voy comprendiendo a mi hijo. Es una herramienta muy concreta en el fondo. Sí, y desde esa comprensión también invito a la reflexión de, bueno, si yo soy de esta manera y mi hijo es de esta otra, ¿qué pasa con esto? ¿Qué me pasa con esto? Y una vez que hago esa toma de conciencia, doy herramientas prácticas para poder entonces acompañar de manera más sensible a los niños. Y la experiencia de los papás ha sido que comprenderse y comprender a los niños ha sido muy terapéutico. De todas maneras, hay una parte en tu libro que tú dices, lo planteas como un pensamiento probablemente frecuente en tu consulta, de esta idea de que, no, es que ahora te vas a dedicar a consentirlo, es que no pones límites, es que eres muy blanda, que son los típicos juicios que escuchamos habitualmente en esta época cuando hablamos de crianza respetuosa, etcétera. Y me encantaría como que me ayudaras a desmenuzar esa idea. Sí, me encanta. Claro, está esta idea de que criar con respeto o ser consciente de lo que el niño necesita significa ser permisivo. Y esa es una creencia completamente Old errada. school. Old school. Pero que todos aprendimos. Sí. O sea, en mi época así se criaba, digamos. Lo que pasa es que los cambios de paradigma no son fáciles y en el camino se van generando muchos mitos. Yo creo que los papás realmente entienden cuando uno les da como ejemplo concreto. Entonces,
Por ejemplo, tenemos un chico que en el rasgo de aproximación, es decir, ¿qué me pasa con el cambio, con las situaciones inciertas? Puntúa abajo. Entonces es un niño que al llegar a un cumpleaños se pone en alerta y necesita esconderse detrás de mamá, mirar antes de ir a jugar. Desde esta visión como sobreprotectora, de pronto los papás dirían como, ah, claro, y consentirlo es, ay, pobrecito, me voy a quedar todo el cumpleaños con él, mejor me lo llevo, que no sufra, ¿no? Y desde la vieja escuela, oye, ¿para qué vinimos? Lánzate, conoce a los Lánzate, niños. me estás dejando en vergüenza, si no te acercas nos vamos. Vemos que ninguno de estos dos extremos en verdad nos ayuda. Cuando el papá sabe qué es lo que le pasa a su hijo y dice, ok, por temperamento, cuando llega una fiesta infantil, necesita observar para sentirse seguro y luego integrarse, tengo una expectativa realista y eso me permite hacer cosas para que mi hijo sea exitoso. Mira qué bonito. Entonces, llego temprano, porque sé que cuando hay menos personas, les resulta más fácil hacer ese proceso de sentirse tranquilo. Cuando siento que se esconde, le voy a decir, yo sé, a ti te gusta primero mirar y después ir a jugar, y cuando estés listo te puedes ir a jugar. Entonces el niño, ya, no hay nada malo con que me tome un segundo para ir a mirar. Y incluso puedo decir, a ver en qué sector del cumpleaños le va a resultar más fácil hacer este proceso de integración. Y una vez que el niño se siente seguro, va. ¿Qué es lo que aprende ese niño? Dice, bueno, cuando llego a un lugar, se siente un poquito incómodo, pero no pasa nada malo. Yo me doy mi tiempo, me integro y lo paso bien. Cuando me sobreprotegen y me sacan del cumpleaños, lo que aprendo es, esto es amenazante. Esto es súper peligroso. Si no estoy con mamá y papá, me puede pasar algo malo. Con el papá que me tira los leones, en el fondo el niño dice, me siento más estresado aún, no estoy cumpliendo expectativas, tengo un problema, mejor no vengo más a esto. Entonces, a la larga, cuando tú entiendes el temperamento de tu hijo y puedes ajustar las prácticas para que desarrolle habilidades, para que sea exitoso, tú le estás permitiendo adaptarse desde cómo es. Ya. Y eso es, para mí, un regalo. Hay varias cosas que acabas de decir que me parecen súper interesantes. La primera es el rol que jugamos los padres en el desarrollo, en el crecimiento y la capacidad de adaptación de los niños. Y durante mucho tiempo, en la antigua escuela, nosotros creíamos que el rol era tirarnos a los leones. O sea, tengo muchos amigos que aprendieron a nadar porque los tiraron a la piscina sin saber nadar. Suena como tortura, ¿cachai? Pero distinto es acompañar a aprender. Y entonces lo primero es como, ¿cuál es el rol en ese sentido que jugamos los adultos para que los niños, como tú dices, puedan ser exitosos? Y en esta cosa de también lo quiero llevar al mundo de la regulación emocional, porque muchas veces pasa que cuando un niño es súper reactivo, el papá que no tolera eso también es súper reactivo. Exacto. Entonces, ayúdame a integrar ambas cosas. Claro, cuando por temperamento tienes respuestas emocionales más intensas, entonces escalas de 0 a 100 por cositas chicas y te toca un papá que también es como tú, en el fondo cada vez que el niño se estresa, en vez de encontrar a alguien que lo ayude a regularse y a bajar, encuentra un papá que se desregula, ¿no? Entonces aquí tenemos dos caminos. O el niño aprende a desconectarse, porque de alguna otra manera, cada vez que se desborda, ver al papá así es muy amenazante. Entonces mejor dejo de expresar lo que me pasa. O sigo de incendio en incendio, ¿no? Y creciendo y ya pasando los 6, los 7, 10. Y sigo eternamente con desbordes emocionales. ¿Por qué? Porque no tuve un adulto que logró corregularme y enseñarme a que puedo conectarme con mi emoción, la puedo expresar de cierta manera y me puedo calmar. Entonces, por eso que la acción del adulto es tan importante, porque si el adulto no le enseña al niño, el niño queda a merced de la biología o se va adaptando.
Andrea, algo que pasa mucho cuando uno se dedica a aprender de crianza es que se da cuenta de la suya propia. Y como buscando cómo resolver el problema de la guagua, finalmente te encuentras con tus daños, ¿no? Tus propias heridas de niño, de niña. Y ese proceso igual es doloroso. Y sobre todo, hacer los dos juntos no es nada fácil. No. ¿Qué les dices tú a los papás que por primera vez se dan cuenta que hay algo que sus padres pudieran haber hecho mejor, no lo hicieron así y ahora a ti te toca hacerlo mejor? En el sentido como de que todo esto no sea como una avalancha de información agobiante para ese padre, para esa madre, que tiene una tarea por delante, pero también tiene que sanarse a sí mismo. Sí. Si no, ¿cómo lo hace mejor? Sí, pero en términos generales, yo creo que los papás siempre quieren hacerlo bien. Ni un papá se levanta en la mañana y dice, hoy Voy a hacerle daño voy a a este hacerle niño. daño a mi hijo, voy a gritarle, lo voy a castigar. Ni un papá se levanta así. Todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. El problema es que vamos a actuar en función de nuestra historia, en función de las herramientas que tenemos y en función también de nuestro estado emocional. Y yo de verdad que miro y me miro como mamá, que para mí también es difícil, desde un lente compasivo. Y creo profundamente que los papás hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces, cuando tú te das cuenta que tus papás no actuaron de la manera correcta, yo también le pido a los papás, primero, que miren a sus papás desde ese lente. Y que al comprender que al recibir esta experiencia hoy, eso les afecta de esta manera y que tienen la posibilidad de cambiar, creo que es súper sanador cuando lo manejamos así, desde el lente compasivo hacia los papás, hacia ti mismo y luego, entonces, ¿qué hago ahora? Porque también darte cuenta y decir qué hago, cómo lo arreglo, cómo actúo distinto, es muy abrumador. Entonces necesitamos, siento como el lente compasivo y el acompañamiento. A veces lo podemos hacer con un libro, en una conversación con una amiga, otras veces necesitamos terapia. Hacia allá iba mi punto. En el fondo, tenemos que reeducarnos para poder criar. Da esa impresión, ¿no? Sí. Sí. Mira, como mamíferos estamos programados para archivar las vivencias de niños, ¿ya? Lo que vivimos de niño lo archivamos para después, cuando somos cuidadores, actuar acorde a eso. Estamos cableados para funcionar así. Entonces, mira qué difícil es para nosotros, que somos una generación que archivó ciertos mensajes, pero que tiene que actuar de manera distinta. Entonces nosotros somos la generación que tiene que actuar en contra del piloto automático. Y eso es una de las grandes dificultades de hoy. Porque además, para poder actuar en contra del piloto automático, además de ser consciente, necesitas estar tranquilo. Porque cuando estamos estresados, nuestro cerebro funciona así. Cuando estamos estresados se activa el piloto automático. Y por eso es que lo que yo más veo es mamás Mucho miedo. que dicen, sí, o miedo a hacerlo mal, o Miedo a lo que le va a pasar al niño si no resuelve exacto, esto. como si yo no resuelvo esto le voy a hacer daño, o me leo el libro, o voy al taller y después en la práctica sigo actuando igual. Y obviamente que eso es muy frustrante y doloroso para los Y papás. genera mucha culpa, además. Mucha culpa. Entonces, bueno, yo por eso soy muy pro del autocuidado parental, porque yo les digo a los papás, aquí no se trata de cuánto quieres a tu hijo, se trata de cómo estás, porque cuando tú estás estresado, tu cerebro funciona de una manera distinta y la parte que conecta con el niño, que mentaliza, ¿no es cierto?, que se pregunta, ¿por qué tiró el juguete? ¿Por qué me sacó la lengua? Se apaga y funcionamos desde el estado emocional. Y desde el estado emocional pasan dos cosas. Se nos activan los pilotos automáticos, que son las cosas que archivamos de niños, y nos quedamos atrapados en lo que sentimos y necesitamos. Y desde ahí no actuamos acorde a lo que leímos en el libro, no actuamos acorde a lo que aprendimos en el taller. Y cuando recuperamos la calma y miramos para atrás, decimos, Qué espanto yo. qué espanto, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice esto otro? Y ahí es que yo en verdad le digo a los papás de todo corazón,
no le puedes entregar a tu hijo algo que tú no te entregas a ti mismo. Entonces tienes que partir por decir, grité. Eso no estuvo bien, pero hace sentido porque dormí mal, porque esta situación es sensible para mí. Y de pronto, ¿qué hago al respecto? Voy a dormir mejor o tengo que trabajar esto, o pido ayuda y reparo. Creo que la crianza Sí. es Mejora continua. Es un permanente y si no tenemos esa mirada lo podemos pasar muy mal. Me encantaría terminar un poco con alguna idea sobre la esperanza, porque la paternidad muchas veces, sobre todo cuando hay pega, cuando hay trabajo pendiente para actualizar los conocimientos de uno, ser una mejor versión para los hijos, comprender a los hijos, es todo demasiado, ¿no? O sea, tengo que empezar a sanarme a mí mismo para poder criar a esta persona. Suena como un camino un poco largo. Entonces me encantaría saber qué es lo que hay a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el regalo que nos da esta mirada en la crianza? Yo creo que el regalo que nos da mirar a los niños desde el lente del temperamento nos permite comprender que no todo lo que le pasa al niño es porque yo hice algo o porque yo no hice algo. Y eso ya saca una mochila importante, ¿no? Cuando las mamás dicen, mi hijo hace más pataletas que los hijos de mis amigas. De pronto decir, ok, no es que yo la embarré o que yo estoy actuando mal, sino que por temperamento va a ser más pataletas. Creo que eso ya es un gran regalo. Y lo otro es que el libro tiene esta mirada compasiva y dice, nunca es tarde. El mejor momento para querer hacerlo mejor es hoy. Sea tenga tu hijo 1, 2, 15, 18 años, porque también muchas veces los papás dicen, mi hijo ya creció, ya lo arruiné. No, no es así, nunca es tarde. Sí, a veces toma un poquito más de tiempo, pero nunca es tarde para querer hacerlo distinto. Y desde el punto de vista del tipo de vínculo que se logra con niños que son comprendidos. Sí, bueno, en la medida que los niños se sienten vistos, comprendidos y regulados, van desarrollando una relación de apego seguro, ¿no? Que dicen, bueno, con mi mamá en momentos de estrés me siento seguro. Conectarme con la emoción, expresar lo que siento, es seguro. De pronto puede no ser grato, pero no me pasa nada malo. Y eso te da una confianza básica para enfrentar desafíos, desarrollar competencias. Y al fin y al cabo, saliéndome un poco de la emoción y yendo como a regulación en general, lo que uno hace al conocer el temperamento es poder regular mejor a tu hijo. La emoción, la conducta, pensemos en los chiquitos. Mi hijo, por ejemplo, tiene altos niveles de actividad. Obviamente que tiene que regularse para poder estar en el colegio, ¿no es cierto? Tiene que regularse para enfrentar un almuerzo familiar. ¿Y cómo yo voy a hacer esa regulación? Entonces, va a marcar la diferencia. Entonces, es muy bonito y al conocer el temperamento del niño podemos ser más sensibles y, por tanto, promover un apego más seguro. ¿Y a ti también te cuesta? Me cuesta un montón. Y me encanta decirlo porque la gente a veces dice como, yo claro, me imagino la experta, que los hijos de Andrea Cardemil son unos santos, son unos cantan santos en coro. Y que Andrea no grita. No. Y yo teniendo la teoría y teniendo todos los estudios, de verdad que quiero transmitir que no es fácil, para mí no es fácil, pero no por eso quiero dejar de creer, obvio, ¿no es cierto?, en que podemos hacer las cosas de manera distinta. Y ese es un poco mi propósito, de poder decir, bueno, lo que yo he aprendido como psicóloga y mamá, transmitirlo, y eso incluye mis errores. Por supuesto. Incluye mis metidas de pata. Pues lo mismo también cuando la gente me dice, Andrea, ¿cuándo vas a escribir de la adolescencia? Es que la estoy viviendo. No puedo hablar ni escribir de algo. Yo te puedo recomendar libros de ¿no? adolescencia de otros autores que han sí. estado acá. Oye, te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Los quiero invitar a todos ustedes
a conocer a sus hijos o hijas. Nuestra generación se tiene que despercudir mucho de estos aprendizajes de que uno va a criar niños de cristal. Y hay muchos chistes en torno a algo que en realidad no es ningún chiste, y es que los humanos necesitamos sentirnos abrigados, anidados en nuestra identidad. Porque el efecto contrario, no hacerse cargo de quién es cada uno y cómo viene, tiene una cantidad de impactos en la autoestima, en las relaciones humanas del futuro, en las relaciones de pareja de los niños y niñas, que de verdad es una súper buena inversión. También en las relaciones sociales, las relaciones laborales. Por lo tanto, los invito mucho a aprender quién es su hijo o hija y a aprender a mirarlo compasivamente a ellos y a ustedes mismos. Vamos a una pausa y volvemos con más. Tomar conciencia sobre las conductas saludables con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, con nuestra alimentación. La conciencia en general es central para reconocer y prevenir un trastorno de la conducta alimentaria. Carolina Melcher Pérez, nutricionista especialista justamente en este tipo de trastornos y autora de Te lo digo porque te quiero, nos explica un poco más en la siguiente cápsula experta. Los TCA son las siglas de trastorno de la conducta alimentaria y son enfermedades de salud mental que se manifiestan con la conducta alimentaria y que lamentablemente son una de las enfermedades de salud mental que mayor mortalidad tienen en el mundo. Bueno, hay diversos tipos de trastorno de la conducta alimentaria. Los más comunes son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Pero también encontramos la ortorexia, la vigorexia. Tienen muchas causas y dentro de esas causas pueden ser biológicas, genéticas, por ejemplo, biológicas como la edad, también tiene que ver el sexo. El tema de la genética todavía se está estudiando, que hay un gen específico que se va repitiendo entre las familias, pero también tiene un componente social bastante grande. Las redes sociales, lo que vemos en los programas de televisión, incluso las mismas tallas de ropa, que aquí en Chile no hay una estandarización de las tallas de ropa, también lo que se comenta de la familia, incluso el mismo sesgo de peso que hay en el área de la salud. Por lo tanto, las causas son numerosas, nunca es una. Durante muchos años nos han hecho creer que hablar de salud es hablar de control, de dietas y de bajar de peso. Pero hoy en día sabemos que ese enfoque pesocentrista no solamente es reduccionista, sino que es de los primeros factores de riesgo para generar problemas con nuestra imagen corporal y también una mala relación con la alimentación. ¿Cómo podemos sospechar de que una persona pueda tener un trastorno de la conducta alimentaria? Tenemos que irnos fijando en el comportamiento de la persona. Por ejemplo, si evita comer en público, si empieza con esta obsesión casi patológica de contar calorías, de contar nutrientes, si empieza a saltarse comida, comienza a hacer ayunos muy prolongados, también empieza con conductas como purgas, consumo de laxantes, vómitos, consumo de diuréticos, etc. Y bueno, la generación de culpa, pero demasiada culpa después de cada ingesta alimenticia. Hay una mala relación también con la imagen corporal y la alimentación. Es muy importante en una primera instancia recurrir a terapia psicológica, muy importante, y dentro de la terapia psicológica se va viendo la derivación a psiquiatra, a nutricionista, a terapeuta ocupacional, etc. Es por eso que es muy importante que cuando los mismos profesionales de la salud nos enfoquemos en todos los determinantes biopsicosociales para no caer en este reduccionismo de lo que es el peso y por ende gatillar problemas alimenticios y de imagen corporal a nuestros pacientes. Llega el momento de los puntos de encuentro cuyo foco es, adivinen, encontrarnos en un contenido, en una cita, en una idea que nos permita articular grupos y espacios de contención que sean mejores, que nos hagan sentir mejor. Y vamos a compartir primero un extenso estudio que reveló que hablar más de un idioma podría no solo ser un puente entre las culturas o un acceso al conocimiento, sino también una herramienta central para ralentizar el deterioro cognitivo. Un grupo de expertos internacionales analizaron datos de 86.149 personas de 27 países en Europa y midieron la brecha de edad
bioconductual, o sea, la diferencia entre la edad cronológica, cuántos años de verdad tienes, y la que tienes biológicamente, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Generaron un modelo basado en inteligencia artificial que calcula esta brecha considerando factores como la salud, la educación y algunos otros factores de riesgo o de protección, es decir, que efectivamente te permiten ralentizar el proceso de deterioro. Gracias a esto pudieron determinar si las personas tenían un envejecimiento acelerado o no, y los resultados son más contundentes y totalmente relevantes luego del estudio, porque mientras más idiomas se habla, mayor es la protección. Y no solo eso, sino que hablar solo una lengua es un factor de riesgo. ¿Por qué podríamos explicar este fenómeno, que hablar solo un idioma sea finalmente malo para nosotros? Porque cuando hablamos más de un idioma, nuestro cerebro tiene que priorizar ciertas tareas y centrar su atención en una cosa específica, en un idioma específico. De esa forma, el sistema de control lingüístico está todo el rato trabajando la cognición, la memoria, la atención y la capacidad de innovación. Una receta perfecta para mantener nuestra mente sana por más tiempo sería, por lo tanto, tratar de aprender más de un idioma. Y con 30 votos a favor y una abstención, los cambios introducidos al proyecto 20.370, que contempla la prohibición de los dispositivos móviles durante el desarrollo de actividades dentro de la sala de clases, fueron aprobados por el Senado. Esta iniciativa tendría un alcance que se extiende a todos los integrantes de la comunidad educativa, pero establece excepciones por asuntos de salud, emergencia, catástrofe o utilidad de los dispositivos para las actividades curriculares o extracurriculares. En el caso del nivel de educación media, los reglamentos de los establecimientos podrían disponer espacios, horarios o actividades específicas en que el uso de celulares y otros dispositivos de comunicación personal esté autorizada. Países como Francia, Brasil, Corea del Sur, Nueva Zelanda, entre otros, ya han regulado el uso de estos dispositivos, medidas que además, según la UNESCO, siguen aumentando, y yo agrego, por suerte, ¿no? Queremos destacar que el proyecto de ley establece que en marzo de 2030 el Ministerio de Educación presentará a las comisiones de Educación y la Cámara de Diputados y del Senado los resultados de una evaluación sobre la implementación. La iniciativa llega así a su tercer trámite legislativo, donde será discutido por la Cámara de Diputados, proceso que estamos mirando muy de cerca en Sanamente, dada la enorme evidencia científica que da cuenta de los impactos negativos que tiene el uso de dispositivos en la sala de clases y en el cerebro y el desarrollo de los niños y niñas. Ahora queremos contarles sobre la Red Preventiva Chile, que, como dice su nombre, es una red colaborativa enfocada en la prevención de conductas de riesgo en jóvenes, como puede ser el consumo de alcohol, drogas, el uso problemático de pantallas o, por ejemplo, hoy día, como estamos viendo, un crecimiento enorme de las apuestas en niños y niñas. Este proyecto nació como una iniciativa de apoderados de 5 colegios que están preocupados justamente por el bienestar y la seguridad de los niños y niñas, y se organizaron para implementar distintas medidas para protegerlos en esos espacios. Hoy son 76 los colegios que forman parte de esta red, que trabaja sistemáticamente en difundir a la comunidad educativa protocolos escolares con recomendaciones concretas para poder prevenir conductas de riesgo. Realizan encuestas para medir la incidencia del consumo problemático y además crean espacios de reflexión no solo con niños, sino también con los apoderados. Sebastián Errázuriz, director ejecutivo, nos cuenta más. Pasamos a darnos cuenta que los papás requieren mucha formación. La familia hoy día no entiende el problema de los cuales sus hijos se ven expuestos. Y a través de expertos, la Red Preventiva, y lo pueden visitar en el canal de YouTube de Red Preventiva Chile, pueden encontrar videos de personas que saben mucho en distintas temáticas y que hoy día estamos ocupando para formar a los padres. Tenemos convenios con policías, con universidades, con organizaciones formativas, en donde constantemente nos están avisando de peligro. Esos peligros los estamos subiendo de manera permanente a las redes sociales. Necesitamos que las familias se informen, que conozcan, que entiendan. Nos damos cuenta todo el tiempo que no sabemos nada, y a los padres nos cuesta entender además a los niños y a las niñas. Y también nos cuesta entendernos a nosotros mismos, por eso en Sanamente tenemos este vicio de ir a la calle y preguntarles a ustedes qué hacen para sentirse mejor. Hola, mi nombre es Nadia, tengo 25 años y yo, para sentirme mejor, lo que normalmente hago es salir a caminar, un poco de aire siempre ayuda,
porque además me gusta mucho el aire libre, deporte también, porque así como moverse y salir, qué sé yo, con un poco de salir de la cabeza hace súper bien. Las redes de apoyo son súper importantes y muchas veces uno piensa que está solo, pero es increíble la cantidad de personas que uno tiene al alcance de la mano y con solo un WhatsApp o una llamada estarían más que felices de hasta ir a vernos en persona, llamarnos, escucharnos todo lo que queramos. Así que es más fácil de lo que uno piensa a veces, pero uno se tiende a encerrar un poquito. La vida está llena de relaciones que vamos construyendo, algunas son significativas y otras no tanto. Son conexiones sociales que nos marcan, que nos moldean, que nos influyen en nuestro bienestar emocional y físico. ¿Cómo? Lo revisamos en la siguiente animación. Recuerda una conversación entretenida con un amigo o una fiesta donde lo pasaste muy bien con tus colegas o ese abrazo reconfortante que te diste con un ser querido. ¿Qué sientes al pensar en todo esto? Si es alegría, felicitaciones, has logrado conexión social. La conexión social es esa sensación de pertenencia y se logra generando lazos con tu familia, grupo de amigos, en el trabajo o en la comunidad donde vives. Esas redes nos sostienen y dan apoyo. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, la conexión social te protege a lo largo de la vida de forma muy concreta. Reduce la inflamación, disminuye el riesgo de problemas graves, fomenta la salud mental y previene la muerte prematura. Porque los humanos estamos hechos para estar juntos y cuando sabemos que no estamos solos, tenemos más fuerza para enfrentar la adversidad y superar cualquier desafío. Así que ya sabes, manda ese mensaje, da ese abrazo, anda a esa fiesta. Para que no te quedes sin la conexión que más importa, la conexión social. Llega nuestra sección de recomendamos cosas, de hecho se llama sección de recomendados, y hoy les queremos dejar el podcast La Revolución de las Viejas. Está coanimado por las reconocidas actrices Patricia Rivadeneira y Coca Guasini, y en él navegan por distintos temas como el amor, las relaciones, la vejez, desde una conversación amena y cercana. Es un espacio íntimo. Estas amigas se permiten observar la vida después de los 60 con alegría y con humor. Es un proyecto exitoso de Podium Podcast que ya tiene algunos meses al aire y que todos podemos ver y escuchar los lunes con capítulos originales en Spotify y YouTube. Coca Guasini, ni más ni menos, nos cuenta acá en la siguiente declaración. Nace básicamente de nuestra amistad, de nuestras conversaciones, de las cosas que nos pasan a esta edad, a todas las mujeres. Y de repente pensamos y dijimos, ¿por qué no compartirlos con otras mujeres? Parecía como interesante esto de que tengamos 10 años de diferencia, como que distintas temáticas las pudiéramos ver desde otros lados. Genial, ¿o no? Es que esto de hablar, esto de abrir la bata y poder contar las cosas que de verdad nos pasan a todos y a todas es tan central y está tan imbrincado en nuestra naturaleza humana. Nosotros aprendemos porque contamos nuestras historias, compartimos, nos aliviamos, nos desestresamos. Lo que está dentro siempre es mucho más grande cuando está dentro y cuando se lo contamos a un amigo, a una amiga, baja, ¿no? Así que muy invitados a conocer este podcast y también visitar una etapa que puede que no sea exactamente la etapa que están viviendo ahora, pero también esto otro, como compartir intergeneracionalmente la experiencia de la vida hoy es un deber, porque tenemos una deuda ahí, en cómo nos encontramos mirando desde el otro, no solo desde mi generación y mi realidad, sino de nosotros todos como una gran masa colectiva que somos. Pero antes de irnos, les queremos dejar siempre una recomendación para que se la den a quienes estén buscando una atención psicológica a bajo costo. Es Psiconecta,
Aquí pueden pedir horas para terapia online o presencial. Además, es una plataforma donde hay distintas recomendaciones, material para profesionales del área de la salud, líneas de ayuda, entre otras cosas. Quienes quieran conocer más sobre esta organización muy certificada, muy respaldada por la ciencia, pueden acceder a la página www.siconecta.org. Y nosotros nos vamos, porque lástima que terminó el Sanamente de hoy, pero pronto volveremos con mucho más diversiones, conexiones, emociones, que son espacios que cada vez necesitamos más en la vida, en una vida que a veces se siente sola, pero que aquí puede estar acompañada. Nos vemos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.